días. A mí me ha tocado la mitología para variar. Es que ya me parece que Apolo y Dionisos y todo esto ya es mi primo, mi tío, mi pariente cercano, porque siempre me colocan en esta historia. Bueno, la charla se llama El paraíso perdido, la tierra prometida. A mí me gusta leer, pero... Bueno, sí, me gusta leer, pero quiero decir, me gusta charlar. Pero igual me voy a entretener mucho y lo voy a hacer así un poco más seguido, ¿no? Bueno, son tanto el paraíso perdido como la tierra prometida son dos mitologemas, es decir, dos contenidos mitológicos que se repiten en la mayoría de las culturas, ¿no? El primero, el del paraíso perdido, pertenece a la memoria, al pasado. Y el segundo tiene que ver con una proyección utópica que varía según las expectativas del momento. También a veces va cambiando. El pueblo hebreo, por ejemplo, su utopía es la expectativa de un Mesías que aún esperan. En España, pues yo creo que la utopía actual es la de un gran parque temático generalizado, con muchos eurovegas, tierras míticas, aventuras y, bueno, chuminadas por el estilo como reclamo turístico, porque otra utopía yo no veo por ningún lado. Pero hoy vamos a hablar de cosas, digamos, como más serias o por lo menos más interesantes. Lo primero que tengo que decir es que no soy andaluza, no sé qué homo me han metido en esta historia, pero al mismo tiempo creo que ello no me desautoriza para hablar de Andalucía, primero porque vivo aquí, ya llevo unos cuantos añitos, bueno, como una tierra arcaica, enigmática y tal vez, pues, elegida por los dioses y diosas más antiguos que imaginó la raza humana. Primero fue la raza humana y, como dice Borges, los dioses vinieron después. Bueno, entonces, de hecho, pues fueron los viajeros ingleses los que descubrieron, pues como ya sabéis, una Andalucía bastante insólita. Y aún antes, los historiadores griegos y romanos, quienes nos hablaron de Tartesos, como Estrabón o Heródoto, o bien el filósofo Platón, quien nos relató el antiguo mito de la Atlántida, a su vez confiado por los sacerdotes egipcios a Solón. Una Atlántida que igual aún seguimos soñando y buscando, por lo menos los de National Geographic sí, nosotros lo sé. Pero fueron mis amigas andaluzas, como Carmen, como Ángela, como Charo, que antes la he visto por allí, quienes me hicieron soñar con un paraíso perdido en esta tierra, con un jardín de las Hespérides, que es muy posible que habitemos sin saberlo, pero que pervive aún en la tierra que pisamos, o en la propia Sevilla, que tal vez evoque el nombre mágico de la Sibila, emisora de augurios y secretos, cuyos libros sibilinos fueron secuestrados por la casta sacerdotal de Roma, apoderándose de su sabiduría y por fin eliminados en época del emperador Tarquino, porque había un augurio, un oráculo que decía, bueno, algo en contra de él, claro. Tratando de vislumbrar secretos arcanos que nos han ocultado, di con un párrafo de Blas Infante, del famoso libro que ha nombrado, que ha citado Ángela, y dirigió mi mirada hacia otros horizontes. Había leído y escuchado, como todos los que estáis y todas los que estáis aquí, en varias ocasiones aquello de la luz siempre viene de Oriente, es decir, la cultura, la sabiduría y hasta la luz del sol que nos da la vida. Sin embargo, Infante parte de otro origen y dice lo siguiente: Andalucía es la patria de una de las civilizaciones originales más antiguas del mundo. Como hemos visto que ha dicho Rosa Vives, bueno, pues parte de las que primero se formaron, se individualizó, se hizo propia y en la cual pudieron pasar esos homínidos, ¿no? Bueno, contribuyendo a destruir los prestigios del remoto Oriente como cuna de la humanidad y la civilización.
¿Quién sabe si tal vez esta partiera de Occidente y quizás Platón estuviera en lo cierto? Se refiere al mito de la Atlántida. No se corresponde además esa intuición con lo que afirmó el año pasado Joseph Ratzinger como teólogo y no como papa, respecto a que los famosos reyes magos llegaron a Belén desde Tartesos, la tierra más occidental de las conocidas. Bueno, he ido recopilando varios datos que encajan en este rompecabezas, por más que muchos de ellos pues, se pierdan en la aurora de los tiempos, claro. En la noche ya sería más lejos todavía. Bueno, el mito bíblico del paraíso lo conocemos bien, ¿no? Por ello me interesa más ver el de las edades del hombre en Hesíodo, el primer poeta griego junto a Homero. Fijaros que está escrito todo de un modo, como toda la mitología, de un modo poético, de un modo metafórico. Pero veremos, digamos que la realidad y la verdad que esconden los mitos. Hesíodo, en Trabajos y Días, nos narra precisamente las edades por las que fue pasando el ser humano. La primera de ellas fue la Edad de Oro, en la que dioses y hombres tuvieron un mismo origen, aunque estos últimos, los humanos, solo se diferenciaban por su mortalidad, que la experimentaban como un sueño. Vivían como dioses, sin preocupaciones ni fatigas, es decir, es el mito del paraíso, ¿no? Era el tiempo de Cronos, y cuando la tierra sepultó esta raza, se convirtieron en démones benignos y terrenales, protectores de los mortales, que vigilan las sentencias y malas acciones, yendo y viniendo, envueltos en niebla por todos los rincones de la tierra. Pues es una descripción que recuerda a la de los ángeles. Fijaros que dice, en este tiempo de Cronos, la Edad de Oro, cuando Cronos, que es Saturno, tiene tan mala fama. Vemos en el Museo del Prado el cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos. ¡Qué malo! Bueno, pues parece que no. Era la Edad de Oro, la Edad de Saturno. La segunda estirpe, la de plata, no era tan perfecta. Hemos ido para atrás, siempre. Curiosamente, en esa edad, dice, también es metafórico, igual que se habla en la Biblia de Matusalén, que vivió 999 años, y así dice, durante 100 años el niño se criaba junto a su solícita madre, pasando la flor de la vida, y muy infantil en su casa, casi como ahora. Y cuando ya se hacía hombre y alcanzaba la edad de la juventud, vivía poco tiempo, lleno de sufrimientos a causa de su ignorancia, porque no tenía experiencia el pobre. Esta raza fue castigada por Zeus, ¿por qué? Fijaros, por Zeus, por Zeus, no dice Cronos. Fue castigada por Zeus porque no querían dar culto a los inmortales ni ofrecerles sacrificios. Cuando fueron sepultados, pasaron a ser genios subterráneos, llamados mortales bienaventurados. Parece como si esta etapa se refiriese más bien a una posible civilización matrística. La tercera generación fue la del cobre, de la que dice Hesíodo que solo les interesaba las luctuosas obras de Ares, es decir, de Marte, de la guerra, ¿no? Y los actos de soberbia. No comían pan y en cambio tenían un aguerrido corazón de metal. Se trata de una raza de guerreros que no eran agricultores, por eso no comían pan, sino pastores y cazadores. En mi interpretación representan los invasores indoeuropeos que asolaron Europa y el Valle del Indo. Curiosamente, Hesíodo introduce aquí una cuarta era que evoluciona respecto a la anterior, la de los héroes, mucho más justa y virtuosa, que lucharon en Tebas y en Troya. Interpreto esta era como los siglos en que los guerreros anteriores, invasores, que eran solo destructores y asolaban todo lo que encontraban, comienzan a crear una civilización, también por contagio con la anterior, una civilización algo más refinada, ¿no? Esta raza, dice, reside ya en las islas de los afortunados,
junto al océano. Héroes felices que habitan en fértiles campos, aunque lejos de los inmortales y entre los que reina otra vez Cronos. La última de las eras, o quinta generación, es la del hierro. Se supone que se trata de una generación que vive en tiempos de Hesiodo y que se extiende, por lo que vemos, hasta el presente. Aunque entre ellos, dicen, existirán algunos justos, ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo, ni para el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento. La justicia estará en la fuerza de las manos y no existirá pudor. En fin, yo creo que queda hasta hoy, ¿no? Dice, la única esperanza de esta raza es la existencia de la diosa Dike, es decir, de la justicia, que hará que los que traman malvados planes sean los más perjudicados por sus mismas acciones. Inshallah. Es como si estuviéramos a la especie de una especie de juicio final o cambio de era. Viendo la cantidad de gente que está desfilando por los tribunales, a lo mejor es que ya ha llegado esa hora de la diosa Dike. Ojalá. Si las investigaciones arqueológicas son ciertas, tal como evidencian métodos científicos empleados, la obra de Hesiodo, Trabajos y Días, reflejaría, como la de Homero, cierta realidad de tiempos pasados. Y al hablar de datos científicos me refiero a las excavaciones realizadas por la arqueóloga y por otros muchos, pero en fin, lituana María Žilbutas, que en varias campañas había excavado multitud de poblados y ciudades de lo que ella llamó la Vieja Europa. La conclusión, fundamentada o confirmada por el carbono 14, fue que había existido una cultura pacífica, igualitaria y matriarcalista que había sido invadida por los arios del norte llamados kurgos. Se llaman kurgos porque sus enterramientos los hacían con un montón de piedras a los cuales le llaman kurgones, ¿no? La nueva civilización representada por Zeus, los dioses que vienen del norte son Mitra, Varuna, Indra, que luego son pues sustituidos por Zeus, por Poseidón y por Hades, ¿no? Bien, bueno. La nueva civilización representada por Zeus, el dios supremo, supuso un gran cataclismo, introduciendo costumbres bélicas y de conquista que cambiaron la faz de los terrenos conquistados. La última tierra en ser conquistada pudo ser la isla de Creta, en la que todavía podemos contemplar la antigua civilización, tan distinta y distante a las posteriores. Al ser esta una colonia atlante y tartesa, muchos de los datos pueden ser confirmados. Es decir, que Creta se formó fundamentalmente por una colonia de migración que venía desde Tartesos, que venía desde las columnas de Hércules. Parte de su población, había también parte autóctona y luego había una parte también que venía de la actual Turquía, pero gran parte de la población y sobre todo parece que la cultura que se importó en Creta provenía de Tartesos o de la antigua civilización atlante. Bueno, vamos a ver cuál es esta civilización. Los datos de Hesiodo coinciden con noticias transmitidas por los historiadores sobre Tartesos y sus orígenes, lo que nos lleva a conjeturar que algunas pistas tienen visos de realidad. Se mezcla el mito y la historia, pero en este sentido, el primero, el mito, tiene que ver mucho con lo parecido. Desde que Schliemann descubrió la existencia de Troya, siguiendo al pie de la letra, las indicaciones de Homero en la Ilíada, y posteriormente descubrió también la ciudad de Micenas, también siguiendo las indicaciones de la Ilíada y las máscaras de oro de Agamenón y otros nobles que habían participado en la guerra de Troya,
debemos considerar el mito como un modo de narrar la historia perdida, de la que no existen crónicas, pero sí memoria a través de la tradición oral. Los mitos no son inventos, son modos de contar la historia de la cual no existen crónicas, sabiendo que muchas veces los nombres propios son nombres comunes, ¿no? Respecto a la Atlántida, nos dice el mito, según Robert Grace, que Atlas fue el padre de 7 hijas, que no las metían en 7 botijas, sino que se llamaban Atlántidas, y cuyos nombres eran Maya, Electa, Taigete, Astérope, Mérope, Alcione y Celeno. Tuvieron hijos famosos que fundaron colonias y que fueron padres y madres de muchos pueblos. Esto me lleva a suponer 2 cosas. Primera, que la Atlántida fue una civilización que tuvo lugar en una época matrística o matriarcal. Y segunda, que dicha civilización tuvo lugar en muchos lugares del mundo, uno de los cuales fue en estas tierras, y posiblemente el original, que luego crearon muchas colonias. Las reinas atlántidas justifican además los llamados trabajos de Hércules. Están relacionadas, ¿eh? Es cuestión de entender esta enlazón, ¿no? Estas reinas de la época matriarcal eran además sacerdotisas que emitían leyes justas al final de un periodo de 8 años cumplidos, o sea, 9, cuando en el solsticio de verano coinciden en el cielo el sol y la luna, en esa conocida danza de ambos astros. Cuando el sol y la luna están enfrentados, sale el sol, todavía no se ha ido la luna, y se llama esa danza del solsticio de verano, que representa simbólicamente la conjunción de las energías femeninas del universo con las masculinas. Ellas eran las intermediarias, estas reinas sacerdotisas, entre la Gran Madre y su pueblo. Entonces, en esa fecha, tenía lugar el acontecimiento que, además de emitir las leyes para 9 años, consistía en tomar un esposo temporal o rey del año, para asegurarse una descendencia fuerte y sabia. Ese rey del año tenía que pasar por una serie de pruebas para acceder a semejante honor. Después de los 8 años cumplidos, el rey temporal era ejecutado en un ritual que suponía un rito iniciático para ingresar en el paraíso del jardín de las Hespérides. Posteriormente, ese ritual fue sustituido por la expulsión del territorio para no entrar en conflicto con el siguiente rey elegido. Durante los años de su reinado vivía a cuerpo de rey y con todos los cuidados y lujos posibles para cumplir con su única misión, que era ser un buen semental. Me recuerda esta tradición bastante a la del toro bravo, que vive mucho mejor que el resto de su especie y al final muere no en un matadero, sino en un ritual ejecutado por una sacerdotisa, que tiene mucho que ver con el torero actual, hasta en sus formas femeninas de vestir. Esa antigua sacerdotisa, que ejecutaba el ritual del rey del año, es, yo creo, el torero de hoy. En sus gestos, en su modo de vestir, en todo, se parece más a una sacerdotisa que a un guerrero. Bueno, sabemos que los atlantes o primitivos tartesos colonizaron en gran parte, como he dicho, la isla de Creta, y en ella podemos vislumbrar un modelo de sociedad, imagen de la civilización atlante. Allí, el rey del año era elegido entre los campeones del salto del toro. Es muy posible que el fresco del joven príncipe, que ya lo conoceréis, que descubrió Evans en el Palacio de Nosos, fuera uno de ellos, de estos campeones, un rey del año. Ya llaman año, pero es un periodo del año
solar lunar desde 9 años, ya que aparece con una faldilla propia del saltador y un protector, igual que los toreros, en sus partes, digamos, coronado con un penacho real y paseando tranquilo y sin armas entre mariposas y flores de lis, ambos símbolos de la diosa. Dícese de las Atlántidas que fueron reinas muy inteligentes y justas y que por esta razón, después de su muerte, fueron veneradas como diosas, ascendiendo a los cielos con el nombre de Pléyades, recibiendo además el de ninfas. Algunos autores afirman que su estirpe, la de las Atlántidas, las reinas Atlántidas, sobrevivió, digamos, los descendientes, en las 7 islas Canarias, llamadas también Islas de los Bienaventurados, al igual que la isla de Creta, que se llamaba Macaronesos o Isla Bienaventurada. Me pregunto que si la profusión de vírgenes en Andalucía no tendrá que ver con aquella memoria perdida de las reinas atlántidas, de las reinas atlantes. En un reciente artículo basado en las investigaciones de Ana María Vázquez Hoyos, titular de Historia Antigua de la UNED, totalmente reciente, podemos leer la siguiente revelación, porque a mí me parece una revelación. Dice: recientes hallazgos arqueológicos en el Cerro del Carambolo en Sevilla han transformado la visión que tradicionalmente teníamos de la legendaria civilización de Tartesos. La presencia en dicho enclave de un sofisticado templo muestra la práctica de complejos rituales astrológicos, manipulación ceremonial de serpientes, como la diosa de las serpientes en Creta, ritos chamánicos y prostitución sagrada, todos ellos en manos de un conjunto de sumas sacerdotisas dedicadas a controlar las fuerzas que rigen la vida, la muerte y la resurrección. Yo aquí, yo lo he expresado tal cual ella lo escribe, utiliza el término resurrección. Yo ahí veo que en los mitos antiguos, cuando se hablan de las diosas que rigen la muerte, la vida, la muerte, es como las 3 etapas de la luna, la vida cuando empieza a crecer, la plenitud, luego la muerte y otra vez le llaman el renacimiento o la renovación, porque resurrección es como un complejo cristiano de volver con tu mismo cuerpo. ¿Para qué? Digamos que es como la renovación de las serpientes, dejan su piel y nace algo nuevo, como la reencarnación en las tradiciones hindúes o budistas, ¿no? Pero bueno, dice, grandes sacerdotisas dedicadas a controlar las fuerzas que rigen la vida, la muerte y la resurrección. Vázquez Hoyos afirma en la revista de Studi Fenici que las joyas del Carambolo no pertenecían a un rey tarteso, como se ha creído hasta ahora, sino a una sacerdotisa con un inmenso poder sobrenatural y social. Estas grandes sacerdotisas no son privativas del asentamiento del Carambolo, sino que la investigadora añade: tenemos ante los ojos una serie de grandes mujeres relacionadas con lo sagrado, las grandes damas ibéricas, cuyas imágenes nos sorprenden por la riqueza de sus ropajes, tocados y joyas, como la famosa efigie de Elche, de la dama de Elche, o de Baza, que están las dos en el Arqueológico de Madrid. Un flamante conjunto de figuras femeninas como hieródulas, magas, chamanas, manipuladoras de serpientes, sobre las que las fuentes literarias y los mitos sí nos han dejado noticias. No es una especulación de ella. Parece ser que el templo de Carambolo estaba dedicado a Astarte, la diosa del amor,
la equivalente de la Afrodita griega o la Venus romana. Un templo orientado hacia las puertas solsticiales. A esta diosa del amor estaba dedicado un colegio sacerdotal de hieródulas o prostitutas sagradas, ya que su culto requería el acto amoroso, pero no tenía nada que ver con la prostitución tal como se entiende actualmente, para nada, y posteriormente. Para empezar, los hombres que deseaban pasar por este rito tenían que muchos eran marinos, que como ha explicado Rosa, digamos, el mar llegaba prácticamente hasta Sevilla, y entonces era un puerto donde arribaban muchas naves, fenicias y de todo tipo, ¿no? Para empezar, los hombres que deseaban pasar por este rito tenían que practicar varios días de ayuno. En cambio ahora se toman 3 whiskies dobles. Y en él se le transmitían los secretos más profundos del amor, algo similar al tantra hindú. Nada que ver, perdón, con los puticlubs de carretera de hoy. Cuando venció el patriarcado, los templos de estas diosas fueron tomados por sacerdotes varones que los convirtieron en verdaderos prostíbulos, entonces sí, cobrando por el servicio, por supuesto. El culto a la diosa del amor estaba extendido por todas estas tierras, hasta Extremadura, por ejemplo, en Cancho Roano, que actualmente se está excavando y que podía ser un templo de Astarte. En esto sabe mucho más Carmen Montero que yo, que ya os explicaré. He de añadir que el simbolismo de Astarte es la paloma, igual que el de Venus. Y me pregunto si la blanca paloma de las marismas del Rocío tendrá algo que ver con alguno de aquellos cultos que pervive en un inconsciente colectivo todavía muy vivo. También existía un centro oracular, una de cuyas sibilas más conocida llevaba el nombre de Eritrea, que como veremos proviene de una antigua reina atlante. Fue una de las custodias de los últimos libros sibilinos, que fueron, como ya he dicho, finalmente destruidos por Tarquino. Algo muy inquietante es que entre las joyas del carambolo se ha encontrado un collar de oro con 7 sellos, que la investigadora antes citada lo relaciona con los 7 sellos del Apocalipsis de Juan. Bueno, en este libro los sellos están relacionados con terribles desgracias. Cada vez que se abre un sello hay una peste, una guerra, un terremoto, una hambruna. Bueno, yo espero que los sellos de la gran sacerdotisa signifiquen algo mucho más amable y esperanzador. Vamos a ver ahora los trabajos de Hércules para ver cómo se relaciona con esto. Este personaje mítico forma parte central del escudo de Andalucía, como bien sabéis, y no en vano. Las famosas columnas de Hércules son los promontorios de Calpellavil, es decir, Gibraltar y Ceuta, que el hercúleo héroe forzó para separar o juntar los mares, como hemos visto con Rosa. A esas columnas se refiere Platón cuando habla del mito de la Atlántida. Según Robert Graves, Robert Graves, Hércules o Heracles significa la gloria de Hera, por cierto, en griego. No es más que el arquetipo del rey del año, del que hablábamos antes, que para acceder a su consorte, la reina sacerdotisa, tenía que pasar por tremendas pruebas que confirmaran tanto su fuerza como su inteligencia. De ahí los famosos trabajos de Hércules, que para Graves no son 12, sino 13, es decir, tantos como meses lunares en el antiguo calendario, los meses lunares de 28 días. El primer trabajo del aspirante era el de matar un león, y eso lo sabemos históricamente, lo que hemos confirmado en la muerte del león de Nemea, hazaña que inaugura las pruebas de Hércules. 2 de estos trabajos tienen lugar aquí,
en Andalucía occidental, el de los bueyes de Geriones y el de las manzanas del jardín de las Hespérides. Hércules tenía que robar los bueyes de Geriones, que se situaba en una isla cercana al océano llamada Eritrea, como la sigla, que Grace identifica con la isla del León, San Fernando. Geriones era un rey tarteso, un gigante con 3 cabezas, 6 brazos, 3 cuerpos unidos por la cintura. Hércules consiguió matar a Geriones lanzándole una flecha por el costado, de modo que pudo atravesar los 3 cuerpos. O sea, que además de fuerte, era sagaz, era astuto, que era lo que se pedía, ¿no? Se dice también que Geriones era el guardián de la diosa del alfabeto primitivo de 13 consonantes, muy anterior al alfabeto fenicio. Por eso, cuando Blas Infante decía que la cultura podía venir de aquí, de Occidente, pues hay datos que lo confirman. La leyenda nos dice que de la sangre de Geriones nació un madroño. No sé por qué, no sé simbolizarlo. Igual a alguna de ustedes se le ocurre. Su hija Eritrea, reina de la isla del León, casó con el dios Hermes, el mensajero de los dioses. Tuvo como hijo a Nórax y fundó una colonia tartesa en Cerdeña. Geriones fue enterrado cerca de las columnas de Hércules. El otro trabajo era el de robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, un jardín plantado por la diosa Hera. Pero fijaros, para llegar a ese jardín, Hércules tenía que cruzar el río Letón o Lete, Guadalete. El nombre de Hespérides se identifica con la puesta de sol en el lejano oeste. En ese momento era esto, ¿no? Que era símbolo de la muerte del rey del año, donde moraría para siempre. Heracles recibió las manzanas al final del gran año de 100 duraciones, que eran los 9 años, recibiendo entonces el título de Atlante. Es decir, terminado su reinado, pasa a ser Atlante, es decir, un bienaventurado. El paraíso se hallaba en ese lejano oeste, a espaldas del viento norte, en la región misteriosa a la que volaban los gansos silvestres en el verano. Rosa, Doñana, ¿podría ser ese el bello lugar del paraíso, del jardín de las Hespérides? Yo se lo dejo a la geóloga, pero la descripción, a espaldas del viento norte, en la región misteriosa a la que volaban los gansos silvestres en el verano. Bueno, podría ser. Y otras pistas. Según la tradición, la cuarta raza de Atlantes fue fundada por Cronos, fundador a su vez de varias ciudades, con Gades o Gades a la cabeza. De hecho, fijaros, en Cádiz existía la única estatua de Cronos, que de acuerdo con Hesíodo era quien reinaba en aquella edad de paz y prosperidad en la que habitaron hombres felices. Lo que sucede es que precisamente Cronos tiene muy mala fama en los mitos patriarcales. Ya a instancias de su madre Gea, castró a su padre Urano, de cuyo semen, al caer al agua, Urano era el dios del cielo, cuyo semen al caer al agua nació Afrodita, o Venus, ¿no? Entonces, más tarde, Cronos, casado con Rea, algunas de las que estuvimos en Creta, ¿os acordáis de haber visto la cueva de Gea, la cueva de Rea, es decir, la cueva de Cronos, la cueva de Zeus? Lo escondió en una cueva del monte Ida en Creta y fue el que venció y conquistó el reinado de Cronos,
instaurando una nueva civilización patriarcal. Todos estos dioses anteriores a Zeus fueron llamados titanes, una denominación maldita en la mitología griega, y fueron confinados al Tártaro o infierno. Y Tártaro tiene que ver con Tartesos, no con Tartera, sino con Tartesos. Dice Rosso de Luna, en relación a este mito, que aquel pueblo rebelde que fue llamado posteriormente de los titanes, cito, excedían en sabiduría a todos los demás, estudiaban las ciencias y las artes, eran vates, es decir, adivinos, tenían volúmenes sagrados de la más venerada antigüedad, conocían el uso de la escritura y se gobernaban por sabias leyes escritas en verso. Esta versión de Rosso de Luna es confirmada por Blas Infante cuando escribe: la tierra andaluza no admite la tiranía naciente de Zeus, y desarrollando un esfuerzo titánico se subleva contra él. Es contra las invasiones del norte. Cronos, vencido en todas partes, se refugia en Tartesos, bajo la figura de un rey viejísimo, servido por un pueblo de sacerdotes, que articulándose al cosmos por medio de sus sacrificios, crea dioses o valores culturales verdaderos, de acuerdo con la evolución. La historia, en muchos casos, ha falseado lo que le interesa, e igualmente los mitos de segunda generación. ¿Quién sabe si incluso Argantonio pudiera ser la reina Argantia? Lo que resulta curioso es que en Cádiz, además del monumento a Cronos, hubiera otro dedicado a la diosa de la muerte. Gracias. A la diosa de la muerte, en el sentido de renovación, como os he dicho antes, y si hubiera otras deidades dedicadas al trabajo, al arte y a la pobreza. Es increíble, eso no lo conocemos ni en Grecia ni en Roma. Existen cantidades de enigmas por resolver, apasionantes enigmas que los poderes públicos deberían ayudar a descubrir, pero pasan. Rosa, a ver si los animas para hacer un patrimonio cultural adelante. Bueno, son, por eso, como he dicho antes, los del National Geographic, los que están haciendo prospecciones para localizar la Atlántida, mientras estos ineptos, con perdón, siguen con los campos de golf y los parques temáticos. Pero, ¿qué mayor parque temático que la Atlántida de Platón? Es que nos forrábamos si descubríamos la Atlántida de Platón. Bueno, salíamos de la crisis en 2 días y medio. La tierra prometida. Dejo ya el paraíso perdido y paso a la tierra prometida. A este apartado le dedicaré muy poco espacio para no aburrirles, ¿no? Dicen los entendidos que la madurez consiste en volver a ser como éramos desde niños, pero con la experiencia de la edad adulta. Bueno, en ese sentido me voy a referir a Jung, ya que él profundizó en esos arquetipos que duermen en el fondo del alma colectiva y que nos guían en nuestra evolución. Y el arquetipo de la Atlántida podía ser uno de ellos. Por supuesto que no vamos a volver a aquella civilización, pero sí podríamos rescatar, dos arquetipos poderosos que hemos perdido: el ánima y el animus. El ánima es la parte femenina que todo varón tiene en lo profundo de su psicología inconsciente. La pérdida permanente del ánima hace a los hombres insensibles y hasta desalmados. De aquí que esa inmensa carencia tenga que sustituirse con la ambición sin límites de bienes materiales, de poder y de satisfacción del ego, que nunca podrá hacernos felices, por mucho que se vayan a cazar elefantes. Vivimos una civilización que ha perdido su ánima.
Y por eso hemos llegado a este final sin sentido, pues de una carrera hacia ninguna parte. Los varones no saben lo que se pierden cuando pierden la ternura, la compasión o la alegría de vivir y no de poseer. Algunos varones. ¿Y qué pasa con el ánimo? Bueno, el ánimo sería el aspecto masculino propio de las mujeres que también hemos perdido en el camino. ¿No podrían ser ejemplo aquellas reinas atlántidas, justas y sabias? Lo que pasa es que en la búsqueda del ánimos nos hemos dedicado a ser una réplica de los varones, lo cual es ridículo, porque siempre será mejor el original que la copia. O bien nos hemos refugiado en una pasividad y obediencia impotente y un tanto victimista. Recuperar el ánimos es imbuirnos de ese espíritu de aventura que en ocasiones nos falta. Recuperar esa autoestima de ser mujeres poderosas. Confiar en nuestra inteligencia y en nuestras múltiples capacidades. Esto, en una sociedad patriarcal, es ir contra viento y marea, pero sabiendo que el timón de la nave lo llevamos nosotras. La tierra prometida es volver a hacer de Andalucía aquello que fue y que en el fondo sigue siendo. Saber que habitamos uno de los lugares más privilegiados del mundo, y lo digo sin ninguna duda, que vivimos en el jardín de las Hespérides y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo. La tierra prometida es hacer entre todos un mundo más humano y para los humanos. No para los mercados, ni para el desarrollo, sin alma y sin sentido. Como decían los sofistas, el hombre, es decir, lo humano, es la medida de todas las cosas. El hombre y la mujer, claro, lo humano. Y como podemos leer en el Evangelio gnóstico de Tomás, gnóstico, no hablo de los canónicos, gnóstico, dice: cuando hagáis de los dos uno y hagáis lo de dentro como lo de fuera y lo de arriba como lo de abajo, de modo que hagáis lo masculino y lo femenino en uno solo, a fin de que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino, entonces entraréis en el reino. Y entrar en el reino no es ir al cielo, sino crear un mundo diferente, en el que las diferencias no sean desigualdades, ni la autoridad sea poder, ni la verdad se pierda en eufemismos mentirosos, ni el amor sea una posesión mutua. Eso sería la tierra prometida, según mi concepto. Es importante que tengamos en cuenta que todo lo que hemos ido viendo sobre el origen mítico e histórico de Andalucía sigue viviendo en un inconsciente colectivo que Jung descubrió en sus pacientes, no se lo inventó. Freud y Jung tomaron diferentes derroteros y llegaron a muy encontradas conclusiones que marcaron el psicoanálisis practicado por uno y otro. El primero, Freud, postuló que los llamados complejos pivotaban en torno a acontecimientos significativos de carácter sexual ocurridos en la primera infancia, de modo que el proceso de curación psicoanalítico debería concluir cuando ciertas asociaciones inconscientes fueran llegando a la mente consciente, la consciente y el neurótico, de una en una, hasta llegar al acontecimiento original que yacía en la raíz del complejo, siempre de carácter libidinal. Entonces tendría lugar la curación. Jung, por el contrario, descubrió algo muy diferente. Dice, ni se daba la curación al llegar al acontecimiento supuestamente original, ni siquiera este tenía que existir. Cuando todo lo personal se había hecho consciente, todavía restaba un núcleo de increíble fuerza emocional, que en lugar de desactivar la energía, la incrementaba, como si existiera un reducto impersonal dentro de un complejo personal. La estructura de la psique estaba, pues, formada por una diminuta parte consciente, bajo la que se encontraba el inconsciente personal, sustentado a sí mismo por otro inconsciente más profundo, el inconsciente colectivo.
habitado por los arquetipos. Una especie de patrón informe que convivía tanto con las conductas instintivas como con las imágenes primordiales, ¿no? Estos arquetipos están arraigados en la experiencia y herencia culturales, eso vio Jung, de cada paciente y de cada persona en general, constantes que determinan nuestro conocimiento de la realidad. Este inconsciente colectivo está arraigado en nuestra psique como una herencia real de nuestra cultura. Por tanto, la tierra prometida no podrá prescindir de él si queremos llegar a ser lo que somos. He observado en mis años de estancia en Andalucía que este país ha invertido muchos esfuerzos en su modernización, pero muy pocos en la modernidad, con mayúscula. No hemos hecho todavía una revolución en este sentido. Sin embargo, aquí, primero en la isla del León, la isla de Eritrea, y luego en las Cortes de Cádiz, tuvo lugar el primer intento de una constitución acorde con los tiempos, acorde con las revoluciones que se habían producido antes en Inglaterra y en Francia. Cuando ya la Constitución había sido redactada y proclamada y volvió el inepto de Fernando VII para inaugurar una monarquía parlamentaria, pues al pueblo soberano no se le ocurrió más que gritar «¡Vivan las cadenas!». Es decir, que todo nuestro triunfo consistía en haber echado a los franceses y a los ingleses en mala hora y volvernos a quedar con la monarquía absoluta, la Inquisición y el oscurantismo de antaño. Tenemos una deuda con la historia y deberíamos continuar aquel periodo constituyente que se quedó truncado por la ignorancia del pueblo, la cerrazón de la Iglesia y los poderes despóticos. Activar, pues, un inconsciente colectivo tan brillante como el que nos hizo una civilización superior en cultura, no supone quedarse con las fiestas y las tradiciones propias, nada más, bien, sino implementar toda esa alegría de existir con un esfuerzo por la cultura, por el saber, por la modernidad y por la madurez política, para volver a ser quien somos y quienes fuimos. Pues muchas gracias. Ángela, no sé si habrá tiempo para preguntas. Sí, Rosa. Sí. Claro, vente a ver si hay alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar a alguien algo o quiere compartir alguna reflexión o algún pensamiento, que lo haga. Sí. ¿A Victoria o a Rosa? O a Vale. ¿Te puedo poner el vídeo para que se pueda decir? Que yo tenía un amigo alemán que se vino aquí a Sevilla para que ya se Habla, por favor. estuvo investigando mucho tiempo sobre ello y dejaba todos los artículos que venían de su amigo alemán, los tengo todos en casa, me compró un libro que era el asombro de Rodolfo, que empezaba por ahí. Pero luego todos los que estaban investigando, y ellos estaban seguros, porque venían arqueólogos de fondos marinos, o sea, estos buscadores de tesoros y esas cosas, que la Atlántida, en la cabeza, que la Atlántida empezaba a partir de, o sea, de Portugal, Huelva, por ahí, adentrándose en el Atlántico. Ellos estaban seguros, a mí me lo aseguraba que sí, estaba ahí la Atlántida, hundida. Que los de los accesos se introdujeron en
península nuestra. Sí, No sé, sí, eso tiene. Bueno, evidencias científicas no se han encontrado, pero es verdad que hay teorías de una posible civilización enterrada que se supondría que es la Atlántida. Hay teorías sobre eso, evidencias desde el punto de vista arqueológico y geológico no se han encontrado evidencias tangibles que, bueno, pues que se haya hecho bueno, pues con geofísica o a través de otras técnicas de investigación que se hayan encontrado restos de estructuras, de restos de poblaciones en esa zona, no se han encontrado. Pero bueno, la verdad es que hay referencias sobre mitología que apuntan que la posibilidad de que estén aquí. Entonces, el que no se haya encontrado no quiere decir que no exista. Ten en cuenta que estas técnicas de investigación, tú no ves nada. O sea, que tú abres a veces un sondeo, un agujerito muy chico y estás viendo muy poco. Es que si no lo investigas, difícilmente lo puedes encontrar. Pero es que el año pasado dijeron algo sobre... Algo se comentó. Algo se comentó, sí. Pero la comunidad científica, dentro de la comunidad científica no ha tenido, en fin, todavía un respaldo. Algo se comentó. Yo siguiendo a Carmen Montero, que fue ella la que me lo dijo primero, y luego estudiando ahora en este lío que me ha metido Ángela, pues he ido viendo que realmente la Atlántida, más que un lugar solo, era una civilización, ¿no? Y que estaba por muchos lugares, incluso pues eso, en América, el libro de Rosso de Luna se llama De Sevilla a Yucatán. Entonces era una civilización y estaba en muchos lugares, y uno de esos lugares pudo ser en donde a lo mejor tuvo también un mayor florecimiento, un florecimiento importante. Carmen quiere pedir la palabra porque sabe mucho de eso. Y luego este señor que ha hablado ya. Carmen, sí. Bueno, no me digas esas cosas, que ya no, entonces ya no sé lo que puedo decir. No, yo quería comentar, sobre todo con Rosa, que sí hay, bueno, lo que yo creo que preguntaba ella, una evidencia de que ha habido tierras emergidas que ahora no vemos un poco, ¿no? Que es donde habría una posibilidad, como comenta, no sé cómo se llama, de que la Atlántida o cualquier otro territorio habitado, incluido todavía en épocas un poco más recientes, se extendiera hacia el interior del Atlántico, por lo que quedan los restos ahora de Macaronesia, que son las islas de Madeira, incluidas las Canarias, parte de las Azores, sobre todo porque hay subidas y bajadas de nivel del mar muy fuertes, hasta 120 metros, creo que son, ¿no? de descenso en épocas glaciales. Pues que se encuentran además depósitos que no sé si son de calcarenitas, puede ser lo que han encontrado en el estrecho, ¿no? Sondeando en busca un poco también de petróleo, ¿no? Se encuentran bandas de arena enormes dentro del Golfo de Cádiz, quizás las mayores del mundo, ¿no? O sea, como muchos datos que pueden indicar cosas que, como también dice Victoria, ya nos contaban en textos antiguos, de que todo el Golfo de Cádiz o zonas quizás que se metían más hacia el Guadalquivir era un lodazal, que era dificilísimo para la navegación, que los barcos se podían quedar atrapados porque había muchos restos de lodos, ¿no? Era una zona, y los movimientos eutácticos que puede haber después de la deglaciación se corresponde con la probabilidad de un cataclismo en esa zona, que claro, las plataformas costeras que hay ahora, la costa no sería por donde va y otras masas de tierra podrían estar emergidas, y después, pues, en fin, la catástrofe, el cataclismo que nos podemos imaginar, ¿no? Que están todo en medio de toda la dorsal mesoatlántica, ¿no? Toda esa zona puede ser muy activa. Bueno, sí es cierto que ha habido cambios en el nivel de los mares, bueno, por muchos motivos, por la
las diferentes glaciaciones que ha habido en los últimos 2 millones de años. Y luego es verdad que hay movimientos isostáticos que han producido a veces oscilaciones en las costas. Eso sí está, y bueno, ahí existe esa posibilidad de zonas que estuvieran emergidas que luego han quedado otra vez bajo los fondos del mar. Eso sí está, y está esa evidencia. Ya no sé a qué más se podría llegar, claro, es que eso hay que investigarlo. Si no hay mucho interés en investigarlo, pues difícilmente, pues bueno, la verdad es que ya implicar ese tipo de estudio pues necesita un proyecto de investigación serio y bueno, que hace falta dinero. Oye, me estaban comentando, como es la hora de irnos, solo este señor, si es muy breve, porque lleva... No, es que este señor lleva mucho tiempo levantando la mano y a nosotros no nos importa, pero son las 2 y aquí cierran y que han tenido la amabilidad de dejarnos, ¿no? Entonces, señor, si no me importa... Tendría que decir muchísimas cosas. Oh, Dios mío. Muy sintético. Llevo 30 años estudiando la mitología andaluza. Publiqué en 1991 la novela La Andaluciada, que trata exactamente de lo que estamos comentando. Y ahora estoy preparando la segunda parte, que se va a llamar La Andaluciada, Epopeya de Andalucía, primera y segunda parte. Creo que evidentemente aquí hubo una gran civilización. No solamente lo dice la Infante, lo dice Ortega y Gasset en su teoría de Andalucía, que dice taxativamente que desde Occidente, la cultura partió de Occidente antes que de Oriente. Y yo creo que evidentemente esa civilización tuvo un matriarcado que aún estamos viviendo. El matriarcado que se ha producido con la sincretización católica de la Virgen María. La gran revolución que queda por hacer es precisamente llevar el mensaje de que los cultos marianos que se desarrollan en Andalucía, porque bueno, bajo múltiples confesiones, habría que llamar en de Virgen de Diosa de, porque esa es la realidad de la historia de Andalucía. La sincretización de la diosa matriarcal y reina que no se ha podido destruir nunca, que está en nuestros genes, que pasa en la conciencia colectiva y que al pueblo se le ha dado decir como se le ha dado decir, pero que en realidad son diosas o diosas, o como queramos llamarle, producto de aquella gran civilización matriarcal que hubo aquí y que yo voy a tratar de descubrir. De hecho, estoy haciendo ya gestiones la semana pasada para que este libro salga, para que sea, y en Facebook, quien tenga interés y tenga Facebook, creé en 2010 un grupo de mitología andaluza que por primera vez en las mitologías, que la griega, la romana, la nórdica, por primera vez se está valorizando la mitología andaluza y hoy tiene 1.800 miembros ese grupo en Facebook. Por primera vez se asomó la mitología andaluza a nuestro grupo social. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo, incluso en eso de la colonización andaluza de Creta, sale en la Andaluciada, y espero que estamos iniciando un camino. Yo me agregué en parte al grupo de Sierpe, precisamente con esta, y lo hemos hablado muchas veces en nuestro seno del Círculo Sierpe, de que poco a poco se vaya comprendiendo esta revolución necesaria de dejar atrás esos engaños, aunque no han llevado las religiones, para comprender que en realidad lo que estamos practicando son mitos paganos que se han ido, digamos, adaptando a las circunstancias políticas y religiosas que nos han ido infundiendo. Y esa es la gran revolución que usted ha hablado, con la que estoy de acuerdo, y con la que hay que ser. Muchísimas gracias a usted, a todos, y a lo mejor quieren decir algo. No, unos minutos de publicidad
esperamos el domingo que viene con el título de la ponencia Caminos Atlánticos, Cooperación Originaria y Historia.